de límite de funciones trigonométricas. Este sí ya bailó y no lo cambié. Bien. Las funciones trigonométricas, recordamos del curso anterior, son 6 fundamentales, pero nos podemos referir a las 3 primeras, que serían y igual al seno de la medida del ángulo en radianes, no en grados. ¿Qué es un ángulo? Es aquí, más allá, sí, más allá. Es una forma de medir distancias que separan a 2 líneas unidas en un vértice. O sea, la línea de la canaleta del pizarrón y la línea de la barra. Aquí las 2 líneas están juntas, no hay una separación entre ellas. ¿Cuál es la magnitud de su separación? 0. Al separarlas, ¿qué se empieza a formar? Vean el extremo, no les dije que se fijaron. Vean el extremo. Échame una mano. Alguien préstame tu mano derecha. Si es que eres diestra, si no la izquierda, si eres zurda. Y pon el plumón aquí para pintar. Ahí. Y sigues a la vara. Si quieres tomar el extremo de la vara. Ajá, mejor así. Y tú muévela. Ahí, caray. Tú muévela, yo la tengo aquí. Para que no se separe del vértice. Bueno, ok. Está bien. ¿Qué se formó? Un arco, una curva o un arco. Un arco. Si lo continuáramos y le diéramos la vuelta completa, ¿qué tendríamos? Un círculo. Entonces, una forma de medir la distancia que separa 2 puntos en una trayectoria curva que tenga la forma de un círculo o un segmento del mismo, puede ser midiendo la distancia, la longitud de esta línea curva, lo cual es una bronca. No lo pudieron hacer los asirios, ni los babilonios, ni los después los asirios, ¿quiénes son? Bueno, ni los egipcios, ni los fenicios, ni los griegos, ni los árabes. No podían medir estas longitudes fácilmente. Entonces lo que hacían era medir esta distancia, pero respecto a una forma en la que podemos medir un círculo si lo dividimos por líneas que atraviesen de aquí, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? La línea que se dibuja si sigo pintando el movimiento del extremo de la vara acá, ¿cuánto mide? 180 grados. Y si continúo, pues son 180 del medio círculo más 180 del otro medio círculo, me da 360 grados. O es igual a 2 pi radianes. Son las 2 medidas. Creo que eso ya no sé yo en el video, que lo voy a apuntar aquí. Serían 360 grados, que son iguales, dijimos, a 2 pi radianes. Es lo que mide
la longitud del perímetro de un círculo completo. Entonces puedo medir fracciones de estas, de los radianes o los grados que separan a la línea que va del centro del círculo al extremo o al perímetro del círculo respecto a otro punto en el perímetro del círculo. Entonces puedo medir esto que serían estas líneas, no estas líneas, sí, las líneas que se forman cuando yo junto, como ya hasta aquí llegó, a dos líneas que parten del centro de un círculo a el perímetro del círculo. ¿Cómo se llama esa línea? Esta línea que va de aquí al perímetro del círculo se llama radio. Este ya lo jubilamos. Se llama radio. Radio R. ¿Bien? Entonces, la distancia que separa a dos radios la puedo medir en grados. Y estas dos líneas separadas por estos grados y que se juntan, que son radios de un círculo, se llaman ángulos. ¿Bien? Y hay estas a su vez las puedo ubicar dentro de un sistema cartesiano, por ejemplo. Este sería mi eje vertical o de las ordenadas. Este puede ser el eje Y. Este sería el eje X. Bien. En un sistema cartesiano, yo puedo ubicar la posición de este punto en el sistema cartesiano. ¿Cómo? Pues midiendo la distancia de aquí en el sistema cartesiano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya llegué. 9 aproximadamente. Sí, pongamos este 9. Aquí está. ¿En qué posición está? En el eje de X. 9 es el valor de X de ese punto que tiene forma de cruz. ¿Y cuál es su posición respecto al eje de las ordenadas o el eje Y? Pues vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, digamos que es 10. ¿Sí? Sería 9,10 se llama ese punto. Puedo medir entonces la distancia entre el origen y la posición en el eje de X, en el eje cartesiano X, sería 9, y en la posición respecto al eje cartesiano Y sería, hice trampa, 10. Bien. De hecho sería 10 si el último segmento de esta vara efectivamente midiera 10 centímetros. Pasa que mide un poco menos por fuera, que me sobró de un librero que hice en la casa. Ok. Las sobras de las obras se convierten en material didáctico. Se llama eficiencia. Ok. Reducción de presupuesto. Entonces hay que optimizar el presupuesto. Bien. Entonces, pero si no tengo el sistema cartesiano, ¿qué puedo hacer? Puedo medir
con base en funciones trigonométricas. Tendría yo que determinar la magnitud de este ángulo y cuánto mide. Bueno, yo lo que sé es que si mantengo parte del sistema cartesiano y lo relaciono con el ángulo, sale una figura que se llama hasta aquí y acá. Y ahora a esta, en lugar de llamarle eje X, le llamo A. El azul también, de la A también ya estaba aquí. A. Y el eje, no al eje X, digamos, no al eje Y, sino a la línea paralela del eje Y que me lleva al punto que me interesa, le llamo O. ¿Se ha formado qué figura? Un triángulo. Un triángulo es una figura que tiene tres ángulos, pues un triángulo. Si tuviera cuatro ángulos, ¿qué sería? Un cuadrángulo. Un cuadrángulo. Estoy preguntando por cuatro ángulos, no por cuatro lados. Si fueran cuatro lados, no, un cuadrilátero, cuatro lados. Nada más que así le dicen solamente los que, ¿o no? Cuando llegan así con sus calzoncillos y sus guantes y se suben, se han subido al cuadrilátero. Yo creo que ni por aquí se les pasa a los que hacen ese deporte, a los que están aficionados, que están hablando de figuras geométricas. Imagínense que digan, voy a subirme al cuadrángulo. No hay. ¿Cómo de que no? Ahí está. No es un cuadrilátero, eso también es un cuadrángulo. O un cuadrado. Un cuadrado es un cuadrilátero, un cuadrángulo del cual la magnitud de sus lados son iguales. El lado A, el lado O, el lado X y el lado Y miden lo mismo en un cuadrángulo, cuadrilátero o cuadrado. Este no sería un cuadrángulo, ¿o sí? Sí, sería un cuadrángulo. Tiene cuatro ángulos. Si hago si fueron cuatro. Sería un cuadrángulo. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué? Es un cuadrángulo. ¿Es un cuadrilátero? Sí, tiene cuatro lados. 1, 2, 3 y 4. ¿Es un cuadrado? No. Dos lados miden 9 y dos lados miden 10. Aquí aplicó la primera ley de Newton, la inercia. Se siguió derechito. No había que darle vuelta. ¿Bien? ¿Qué figura es? ¿Es un cuadrángulo? Sí. ¿Es un cuadrilátero? Sí. ¿Es un cuadrado? No. ¿Qué es? Un rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Es una arbitrariedad, pero se llama rectángulo porque tiene lados con ángulos rectos. Pero el cuadrado también. Bueno, es un cuadrángulo o cuadrilátero, dos de cuyos lados tienen el mismo valor y los otros dos tienen el mismo valor entre ellos, pero diferente respecto a los primeros dos. Bien. Y todos sus ángulos miden 90 grados por lo cual se les llaman ángulos rectos. Bien, ok. Este es una figura, esta,
frontes. ¿Cómo se llama? Un triángulo, porque tiene 3 ángulos, o un trilátero porque tiene 3 lados. ¿Todos son iguales? Allá no hay más grandotes y más chiquitos, pero todos tendrían la misma forma general, aunque fueran grandotes o chiquitos. La diferencia entre los cuadrados y los rectángulos radica en que en todos los cuadrados puede haber grandotes o puede haber chiquitos, todos los lados miden lo mismo. En un rectángulo o los rectángulos puede haber chiquitos o grandotes, pero en todos, 2 lados miden lo mismo y los otros 2 que miden diferente a estos 2 miden lo mismo entre ellos. ¿Sí? Y todos los ángulos de los vértices miden 90 grados. Bueno, y hay grandotes y chiquitos. En los triángulos puede haber grandotes y puede haber, ¿cómo fue? Así, chiquitos. Ahí está. Bueno, quise hacerlo como ese, me quedó un poco chulo. Ahí está. Y el azul también ya bailó. Está en verde entonces. Este todavía pinta. Este, fíjense. ¿Cuál es la diferencia respecto a este? El tamaño, el área, la superficie. Lado por lado. Una superficie se mide, de una superficie plana, se mide su área. ¿Y cómo calculo el área de un cuadrado? Lado por lado. L, el lado X, multiplicado por el lado Y, y esto me da lado al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado de los lados me da la magnitud del área de un cuadrado. El área de un rectángulo sería el área de un cuadrado. Vamos a ponerle a C de cuadrado. El área de un rectángulo, R de rectángulo. ¿Mande? Base por altura. No, espérate, ahora está por segunda, última parte. Base por altura. A uno de los lados del rectángulo, a uno le digo base y al otro le digo ácido. Ah, no, eso es en química. A uno le digo base y a otro le digo altura. La base casi siempre arbitrariamente la ponemos paralela al horizonte, en la línea horizontal, o la ponemos y la pintamos en un sistema cartesiano, la ponemos en el eje de X o paralelo al eje de X, y la altura es paralela al eje de Y. ¿Bien? Base por altura. En realidad la misma fórmula que en el cuadrado. El lado de la base por el lado de la altura, los multiplico, donde digamos LX y LY en un cuadrado, LX es igual a LY. En un rectángulo sería LX por LY, donde LX es diferente de LY. Este es el área de un rectángulo. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. En un rectángulo, los lados X y Y miden diferente. A uno le llamo base. El área de un rectángulo es igual a la base multiplicada por la altura. Siempre usamos H, o casi siempre usamos H. ¿Por qué? Porque somos muy pochos y le decimos height en inglés, altura. Altura en inglés, height. Entonces, pero si no sería, si fuera en español sería A. ¿Okay? B por A sería el área de un rectángulo. ¿Y el resultado que nos da? No, nos daría una L al cuadrado. En realidad más bien una A, una área cuadrada. Si todas las áreas son cuadradas. En sus medidas puedes ver áreas triangulares, áreas circulares, áreas rectangulares y cuadradas, pero nos da el número, ese cuadrado,
Va a ser de unidades cuadradas. Si usamos unidades, metros serán metros cuadrados. Si usamos centímetros serán centímetros cuadrados. Si estamos con los que le dicen height, allá en, no sé, por decir algo, en El Paso, Texas, serán pies cuadrados o yardas cuadradas, en fin, ¿okay? Millas cuadradas, que por cierto nada más los usan ellos. Y por ahí otro país, no me acuerdo, pero de todo el mundo son los únicos que siguen usando ese sistema, el sistema inglés. No porque ni los ingleses lo usan. Los ingleses usan el sistema internacional. Entonces le podemos decir el sistema gringo. Ok. ¿Cómo calculo el área ahora sí de un triángulo? Base por altura sobre. Sí. ¿Por qué? Y fíjense en el tono. ¿Por qué? La sorpresa. ¿Eh? A ver, fíjense, este sería un rectángulo, ¿no? De 9 por 10. 9 por 10. ¿Cuál es el área de este rectángulo? 90 decímetros cuadrados, porque estoy midiendo en decímetros. De aquí hay 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10. Son 90 decímetros cuadrados. Estoy midiendo en decímetros cuadrados. Eso mide 90. Que número tan grandote. Y ahí cabe. Ahí cabe un 90. Porque es el producto de 9 por 10. 90 decímetros cuadrados. Que es un poco menos de un metro cuadrado. Si fuera un metro cuadrado, ¿cuánto le falta para un metro cuadrado? Pues 10 centímetros de este lado, ¿no? O de aquel lado. Porque nada más mide 9 decímetros o 90 centímetros. Le falta un decímetro para llegar a un metro cuadrado. Entonces, 90 decímetros cuadrados son menos que un metro cuadrado. 90 es menos que 1. Eso me suena a otro sexenio. Y 5 es menos que 4, decía. ¿O cómo era? A lo mejor estaba hablando de metros cuadrados. No creo. Bien, ok. Entonces, es un rectángulo que tiene un área de 90 decímetros cuadrados. Y tú nos dices que el área, no delta. Pues nada más le alargamos las patas a la delta y pasa de delta a A. Oh, magia. El área de un triángulo, le ponemos la T de triángulo. ¿Cuánto mide? Base por altura sobre. Debo medir la longitud de la base, multiplicarla por la longitud de la altura, pongámoslo en español, y lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque son dos triángulos. Este triángulo es la mitad de todo el rectángulo. Entonces tengo yo dos triángulos iguales. Este mide horizontalmente en la base, mide 9 decímetros, en su altura mide 10 decímetros, y este de acá, ¿cuánto mide? Mide 9 decímetros en la base, nada más está de cabeza. Es un triángulo chino. No es cierto, China no son las antípodas de México. Las antípodas es lo que está opuesto a mis pies. Podos, pies. Yo sí puedo saber qué hay allá abajo. Incendios. Muchos incendios, desafortunadamente. Más de 1.000 millones de animales muertos. ¿Dónde es? Australia. Las antípodas de nuestra región, de México, es Australia. Ay, se me parte el corazón. Se me hace churro el intestino cada que me acuerdo de lo que está pasando ahí. Allá, a 180 grados de distancia. ¿Sí? 180 grados de distancia. Es una tragedia provocada por nosotros. Somos responsables en parte, al menos en la mitad, de lo que está pasando ahí abajo. Pemex ha sido en los últimos 70 años uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, México tiene una alta responsabilidad en el cambio climático. Mea culpa. Tenemos que hacer este problema mundial, lo hemos generado todos. La solución, como decía aquella campaña política vieja,
somos todos. Todos tenemos que hacer algo al respecto. Por eso hay que estudiar. Las soluciones están aquí. Bien, ok. Entonces, ¿este triángulo cuánto mide? 90. No. No, a ver. Es base 9. Altura 10. Entre 2, 10, me falta el 1. Es igual a 45 decímetros cuadrados. DM, decímetros cuadrados. Ok. Pero además de poder medir sus áreas, puedo medir sus longitudes. ¿Cómo lo mido? En función de los ángulos. Para eso me sirve recordar que este triángulo vive adentro, junto con otro triángulo, adentro de ¿dónde vive? De un rectángulo. ¿Qué tipo de triángulos son estos? Sean chiquitos o sean grandotes. Dado que son triángulos que se pueden ubicar dentro de rectángulos, se conocen como triángulos rectángulos. Entonces, dentro de un rectángulo hay dos triángulos rectángulos que son opuestos. Este es opuesto a este y miren, sus dimensiones son iguales, nada más que invertidas. Entonces, estos son triángulos rectángulos. También tiene otro nombre, que es el que le dicen a los niños en la primaria. ¿Esto a qué se parece? Si no estuviera así, como una rampa, sino que tuviera escalones, se llama escalera. ¿Cómo se llama este triángulo? Escaleno. Todos los triángulos rectángulos son triángulos escalenos. Y eso no se los dijeron en la tercera primaria, ¿verdad? Se los dijeron en el tercer trimestre de la banda. Ok. ¿Qué otro tipo de triángulos hay? ¿Por qué es escaleno? Porque parece escalera, sí, muy buena respuesta. No, porque parece escalera y porque tiene dos lados que pueden tener la misma magnitud, la misma longitud o diferente. Y uno de los ángulos mide 90 grados y los otros dos miden, no sé. Hay otros dos tipos de triángulos. Intenté hacerlo que estos lados midieran lo mismo. Este es A, este es B, este es C y A es igual a B, que es igual a C. Las longitudes son iguales. ¿Cómo se llama? No, mentira, equilátero. El isósceles es otro. El isósceles es este. ¿Sí? Este es de aquí. Este es X iguales látero. Lados iguales. Oh, ok. Así. Por eso supe que me equivoqué. El isósceles tiene dos lados de longitudes iguales, digamos A, B y C, donde A es igual a B, pero ambos son diferentes de C. Por cierto, puede ser así o puede ser así, ¿o no? Este tiene un ángulo, este ángulo, vamos a llamarlo el ángulo alfa, es mayor de 90 grados. Este llamémosle el ángulo beta, es menor de 90 grados. Si los ángulos menores de 90 grados, ¿cómo se llaman? Agudos. Este es un ángulo agudo. Y los ángulos mayores de 90 grados son ángulos obtusos.
Ok. En este, ¿cómo son los ángulos? Iguales. Los ángulos son iguales. Aquí todos los ángulos, digamos, alfa, beta, gamma, digamos, los ángulos, sí, los ángulos son iguales. Digamos que son el ángulo alfa, beta y gamma, donde alfa es igual a beta y es igual, no diferente, igual a gamma. Déjenme parte iniciar así. Ok. Bien. Ok. Esto es un rápido repaso de geometría de triángulos o triláteros. Pero tenemos que enfocarnos en estos que serían los escalenos, que por cierto me sirven para medir estos que luego son más difíciles. ¿Sí? No. ¿Qué pasa si este lo corto a la mitad? Pues ahora tengo 1 y 2 triángulos rectángulos. Si este lo corto a la mitad a lo largo, también tengo ahora 2 triángulos rectángulos. Si este lo corto a la mitad, en cualquiera de los lados, tengo 2 triángulos rectángulos. Entonces, los triángulos rectángulos son una maravilla, son los todólogos. Sirven para todo. Sirven para calcular áreas de cuadrados, de rectángulos, de triángulos cuyos ángulos tienen lados diferentes. Me sirven los triángulos rectángulos. Por eso las funciones las funciones matemáticas que me describen cantidades que dependen de valores angulares en triángulos rectángulos son extremadamente importantes, porque son extremadamente útiles. Profesor, pero es que hay otras figuras, no todo es triangular o rectangular en la naturaleza. No en la naturaleza, en la arquitectura humana. Hay pentágonos, por decir algo. El siguiente polígono o polilátero sería otra, muchos lados. Por número de lados, el siguiente al cuadrado, ¿cuál sería? O al rectángulo. El pentágono, el que tiene 5 ángulos o 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 ángulos o 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Cómo calculo el área de un pentágono? Adentro del pentágono yo puedo pintar triángulos. Me queda un triángulo isósceles agudo y 2 triángulos isósceles obtusos. Y estos los puedo dividir y formar entonces 1, 2, 3, 4 triángulos rectángulos iguales y 2 diferentes pero iguales entre sí. Y entonces puedo medir cualquier cosa allá adentro usando las funciones de los triángulos o funciones trigonométricas. Las funciones donde mido con base en ángulos. De ahí viene función trigonométrico. Medida de ángulos de 3 ángulos. La medida de 3 ángulos. Cantidades que dependen de medir la magnitud de 3 ángulos. La primera es la función seno. La primera que me acuerdo. La función seno, ¿cómo se define? Los triángulos rectángulos, además, a sus lados, a diferencia de los otros triángulos, de los equiláteros, isósceles o obtusos, isósceles, equiláteros, a diferencia de estos, los lados tienen nombres. Todos los 3 lados han sido bautizados con un nombre. Y ya dijiste. ¿Cuál es el nombre? Los 2 lados que están separados por un ángulo de 90 grados se llaman catetos. Este es el cateto opuesto al ángulo teta.
al ángulo que me interesa conocer. El ángulo que me dice la distancia, más de la posición de estos dos puntos, porque es la distancia del radio diagonal al radio horizontal. Yo quiero medir esta distancia. A esta distancia le llamo ángulo θ. Bien. La magnitud cartesiana del eje de X al punto me da una línea dentro del triángulo que se llama cateto opuesto al ángulo. Bien. ¿Cómo se llama? También es otro cateto, es decir, las líneas separadas por el ángulo de 90 grados, no por este ni por este, sino por el ángulo de 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, también es otro cateto. Es el cateto, ¿cómo se llama? Adyacente. Por eso le puse la A y la O, fue a propósito. Mañoso, profesor. ¿Y al radio cómo se le llama? El radio es la hipotenusa. La hipotenusa, que nadie la usa. No, sí, la usamos aquí. H le llamamos. No R, sino H. Bien. Entonces, la función seno es la proporción del ángulo entre la magnitud o razón o proporción entre la magnitud del cateto opuesto, sería 9, y la longitud de la hipotenusa. ¿Cuánto mide? R. La siguiente función de la que depende este valor Y es buscando ya no la relación del ángulo, la magnitud del ángulo, respecto a este lado, sino respecto al otro lado del triángulo. En otras palabras, ¿se me lo dicen? Es en la proporción del cateto adyacente y la hipotenusa. Y esta función se llama coseno del ángulo. Bien. Y hay la tercera función, ¿cuál es? Se llama tangente. ¿Por qué tangente? Fíjense, a ver, tengo el radio y el círculo. ¿Cómo se llama? Aquí voy a usar un poco de trampa, voy a usar el borrador. ¿Qué forma tiene la pared del borrador? Es un rectángulo. O sea, tiene 4 ángulos rectos. Ok. Ahí está. Ahí quedó. Voy a usar esta línea que está a qué distancia de la hipotenusa. 90 grados. ¿Sí? A todas las líneas que se juntan en un ángulo de 90 grados, por ejemplo el eje X y el eje Y, ¿cómo se les llama? Son líneas perpendiculares. Son todas las líneas que se encuentren entre ellas y el ángulo en el que se cruzan o se juntan sea igual a 90 grados, son líneas perpendiculares. En otras palabras, X y Y son perpendiculares. La línea que mide 9 en este rectángulo y en este triángulo, ¿qué es? Es una línea perpendicular al eje de X. El radio, que está separado a θ grados o θ radianes, tiene, híjole, nada más que me estorba el soporte de la pantalla. No importa, voy a dejar que sea desde aquí. Ok, ahí está. Ahí está. Y sigue para acá, 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 y sigue para acá. Bueno, ya se me movió la regla. La vara. El sobrante del librero. Ok.
Bien. ¿Esa línea qué es? Esta línea es perpendicular al radio en este punto, en el punto 910. O sea, si no fuera el punto 910, si no fuera el punto 1, 2, 3, 4, 5, X, si fuera este punto, el radio mediría diferente, sería un triángulo rectángulo distinto el que pintaría yo ahí, y la línea perpendicular a ese radio tendría esta posición. Esta sería la línea tangente a este ángulo en el punto 5,x, sepa la bola. No lo he medido, pues se me salió de la escala. Entonces, esta es la línea perpendicular a este radio de un ángulo menor a teta, ¿sí? Menor al ángulo teta. ¿Cómo se llama la línea perpendicular a cada punto diferente en el perímetro de un círculo? Tangente. Esta es la línea tangente. Esta es la tangente de este ángulo, teta. ¿Y es proporcional a qué? Es proporcional a la magnitud del de Y o entre el valor de X. ¿Sí? Revisen a ver si no me equivoqué y que fuera al revés. ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, bueno. Hay un recíproco de esta, el inverso. O sea, A entre O sigue siendo el lado adyacente y el lado opuesto. El año es mi amigo. ¿Cómo se llama esta función? Esta cantidad que depende de la proporción inversa a la tangente. ¿Cómo? Cotangente. Es la cotangente del ángulo. Si existe la relación inversa a la tangente, pues también puedo escribir la relación inversa al coseno, que sería hipotenusa entre la magnitud de la adyacente. ¿Cómo se llama esa? No, es la secante. La secante del ángulo. Con eso ya el ángulo no se moja. Fue un chiste tonto de Luis. Y no se moja porque no había agua. Yo que había una fuga, entonces no había agua en mi departamento. Ok, vengo con el agua ayer. ¿Cómo se llama la cantidad de la proporción inversa al seno? Es decir, la proporción hipotenusa entre el cateto opuesto. Es la cosecante del ángulo. Y son las 6 funciones trigonométricas. Todo del sistema cartesiano, en el cual pinto un rectángulo y al cual lo divido por una diagonal entre los vértices y obtengo dos triángulos. Y así como podemos tener la magnitud de este lado opuesto a este ángulo, el lado adyacente a este ángulo, con estas 3 funciones, puedo obtener las del opuesto con las funciones inversas. Ok. Y ese sería un triángulo rectángulo pintado y pegado dentro de un círculo estático en el sistema cartesiano. Pero no todo, más bien es al revés. Nada en el universo está estático. Todo se mueve. Todo cambia. Todo se mueve. Quiere decir que si hubiera un punto aquí, voy a pasar acá. Si hay un punto aquí, este punto lo puedo definir también
en función de las funciones trigonométricas, o si el punto no vive aquí, sino que vive, digamos, acá. 1, 2, 3, 4, y 4, y estuviera por acá, por decir algo. 4, me quedo un poco abajo, está aquí. Este es el punto. ¿Bien? Podría suceder que estuviera en un círculo. 1, 2, 3, 4, que el círculo tendría que llegar para acá. ¿Sí? ¿Sí, verdad? 1, 2, 3, 4, si son 4. Ah, bueno, el origen está acá, decíamos. El origen está aquí, porque hasta acá. De aquí a acá mide 10, si no acá mide 10. Entonces mide 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El círculo sería una cosa así. Desde aquí seguiría por acá, seguiría por acá, etc. Ya otra vez puso grafiteros saliendo por ahí. Bien. Yo puedo definir esta posición con base en las funciones trigonométricas porque lo estoy relacionando con el origen de este sistema cartesiano, diciendo que este punto vive en un círculo, en el sistema cartesiano, pero acá él se me movió para allá. Se movió para allá. Esto se ha desplazado respecto al origen. A veces sucede eso. Y entonces obtienen cosas como esta. Sigue, baja, tiene un mínimo acá en 4, aquí abajo a 4, sube 1, 2, 3, 4, subiría por acá más o menos, y luego volvería a subir por acá. Y luego seguiría otros 4 para acá. Bien. ¿De qué tiene cara? Lo voy a subir 4 para arriba. Luego que vivo aquí en 4 va a vivir en 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vive acá. 4. Aquí vive. Y entonces acá va a estar el origen. Y entonces tendría yo esto. Bueno, si fuera este mismo sería así. Luego así. Más que dijimos que sacar. Acá viene, quebrándose. 1, 2, 3, 4. Luego parte de aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 por acá más o menos. Entonces estaría por aquí así. Y luego vuelve a subir. 4 para acá, ¿no? Más o menos, así. ¿Correcto? ¿Qué se ha formado? Una onda, un sistema de ondas. Aquí debo trazar el origen o centro de esta onda, sería este. ¿Qué es lo que se está desplazando? La misma función. A veces las funciones trigonométricas, es una función trigonométrica. ¿Qué forma tiene una función trigonométrica? Voy a quedarme con la función seno. Ahí está. Ya sabemos que es el opuesto entre la hipotenusa. La magnitud del opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué forma tiene? ¿A qué se parece? ¿Es una función monomial, binomial, trinomial? ¿Es un polinomio? Ese en particular no es un polinomio. Pero podríamos tener una función polinómica. ¿Dónde dice lugar? Ay, justo cuando lo agarro se cierra. Profesor, se tardó a hacer mucho, me dice mi celular. Ok.
que la función sea aquí está, la función f de x es x cuadrada que multiplica al seno del ángulo, solo que el ángulo lo voy a medir en variables cartesianas. 1 entre x. Tabúlenla entre ¿qué valores? Tabúlenla entre estos valores. Ahorita les digo cuáles valores. Entre menos 0.3 x y y, entre menos 0.3, menos 0.25, menos 0.2, menos, usen radianes, no usen grados. Verifiquen que su calculadora esté en radianes. X son radianes. .2 menos 0.15 menos 0.1 menos 0.05 menos, bueno, 0. Si quieren salten en el 0 y luego pasen a los valores positivos, que serían el valor absoluto de estos 6 valores. Sería 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 y 0.3. ¿Qué forma tiene? Chon, 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 chon. Mientras ustedes hacen los cálculos, yo voy a repintar el sistema cartesiano. Necesito la escala. Voy a poner aquí el origen.
Ok. Ok. Y los valores son, les dije, 0.1, negativo, por supuesto. 0.2, 0.3, negativos. Acá sería 0.1 positivo, 0.2, 0.3 en X. Los valores .02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1 menos 0.02, ¿sí? ¿Sí me sirve este sistema? ¿Sí? ¿Estas coordenadas? Menos 0.04. Si estamos viendo valores de y en este intervalo, entonces creo que vamos bien, o nos estamos equivocando igual todos. Menos 0.06, menos 0.08. Ok. ¿Ya tienen valores para X y Y? Vayan para Y. Si no me equivoco, para menos 0.03 debe ser aproximadamente 0.01. ¿Sí? Para punto 25 debe ser aproximadamente 0.040 y algo. 47. ¿Aquí cuánto les dio? 17, ok. Punto 2, 0.4, 0.038, casi punto 0.4, 38. Para punto 15, 0.008, vamos a poner así. Para punto 1 o punto 10, 0.0. Le puse aquí 2 puntos. Estoy inventando cosas. Y el 8 está acá, ¿no? Son 2. 0.08. 0. ¿Qué me dijiste? Perdón. 0.05 vamos a ponerlo. Para menos punto 0.5. Profesor, pero son números negativos. Menos 0.17 menos. Déjame ver, el punto 1 sí es negativo. Este. ¿Sí? Sí. Este es negativo. No, yo quiero este positivo.
Tengo positivos entre punto 3 y punto 2. Ahí son positivos. Punto 15 es negativo. El valor de Y es menos 0.008. Aquí también es menos 0.005. Para punto 0.5 debe ser también negativo y debe ser aproximadamente muy chiquito. Menos, si es negativo, menos 0.000, ¿cuánto? Son 3 ceros según yo, o menos. ¿Sí? ¿Cuál es el cuarto decimal? O no sé qué por eso a la menos 3, a la menos 4. Debe ser un 10 a la menos 4. Lo voy a poner así. 1, ahí. 1, es negativo. 1, ya te ves. Me falta el signo negativo, no quiero poner negativo. Menos 1 por 10 a la menos 4, lo voy a poner así. Ok. Los que siguen, esto también está bailando. Vamos a, lo que obtengo acá son los valores si este es menos 1 por eso a la menos 4, el de más 0.05 es 1 por 10 a la menos 4, positivo. Este es cuando x igual a 0.1, y es más 0.005. Cuando x es igual a 0.15, y es igual a 0.008. Cuando x igual a 0.2, y es igual a menos 0.038. Cuando x igual a 0.25, y es igual a menos 0.047. Cuando x igual a 0.3, y es igual a menos 0.017. Ahí diría, pasa de positivos a negativos, es positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? En realidad, esto es así. Déjenme ver si el negro me puede apuntar. Pero si vean, de menos 0.25 a menos 0.3, el valor disminuye de 0.04 a 0.01. ¿Sí? Quiere decir que aquí está por acá. Vamos a decir, este está aquí, este está acá, este está por aquí, este está por acá, este está por acá. Estos estarían por aquí, por acá, por acá, luego por acá y luego por acá. Como que están en espejo. ¿Sí? Pero no solo eso, paso de un valor de 0.01, de un valor pequeño, a un valor mayor. De este valor mayor a un valor menor. Luego, entre este 1, 2, 3, entre este y este, entre estos dos negativos, el valor es todavía más negativo y luego regresa. Y luego sube
regresa. Luego sube, regresa. Más o menos así. Y luego acá tengo el espejo. ¿Qué forma tiene? Ondas. ¿Por qué? Porque es una función seno. La función seno describe fenómenos ondulatorios. Pero la función seno puede ser una función no polinómica, o puede ser una función en la cual aquí podría haber otra. Podría haber aquí otros términos, más seno de teta más h, vamos a decir, no necesariamente la hipotenusa, es que hemos usado la h para altura, para hipotenusa, para no sé qué. Vamos, seno de teta más k, ¿sí? Y además, el seno puede estar multiplicado por un coeficiente, digamos, n, y el coeficiente puede estar elevado a una potencia m. ¿Sí? De hecho, aquí la potencia es la variable, es el ángulo, vamos a decir, x. El ángulo elevado a una potencia m. ¿Sí? Entonces, la función trigonométrica, la función de ondas, la función ondulatoria, puede tener otros términos. Puede no ser una función mononomial, sino puede ser un polinomio. Aquí estoy poniendo una k. Puede ser una k, una l, una etcétera. Puede haber más términos en una función que describa algún fenómeno real, no una fumada matemática. ¿Existen estos fenómenos? Puse un ejemplo que hice, además lo hice con mi tableta. Tengo una app, una aplicación que es un sismómetro. Como las tabletas y los celulares actualmente, los inteligentes y los medio tontos, tienen en su construcción, en su elaboración, tienen acelerómetros, o sea, medidores de aceleración o medidores de cambio de velocidad. Son como si le pusieran unas caniquitas aquí, y si se mueve, las canicas tendrían a quedarse quietas. Primera ley de Newton: todo objeto en reposo tiende a mantenerse en reposo a menos que algo lo perturbe. Es como, híjole, nada más como la clase de física. Hagan este experimento en su casa con cuidado, con algo que no se rompa y con un mantelito, pañuelo o algo por el estilo, que de preferencia sea muy lisito, un pañuelo de seda o algo similar, una tela sintética, puede ser nylon o cualquiera de esas, que no sea elástica, que no sea de las que se estiran, que no sea de los jeans stretch, sino una tela de ese tipo. La ponen sobre una mesa, pongan algún objeto que no se rompa, porque el experimento puede salir mal, y entonces se va a romper y los van a regañar. Pongan el objeto encima y luego jalen rápidamente el mantel, servilleta, pañuelo, lo que haya, la tela que hayan puesto. ¿Qué va a suceder? Me voy a endrogar, voy a romper. Por eso que no se rompa. No, pueden poner incluso algo que se pudiera romper. Si uno hace bien el experimento, no se endroga. Si lo haces mal, te endrogas, te regañan. Si jalan rápidamente la tela, el objeto debe quedarse quieto. Si acaso se mueve un poco, pero no debe cambiar su posición sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es lo que descubrió Newton. Los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo. Si en lugar de ser una tela, como les dije, fuera un suéter de lana, un mantel de algodón así de esos tipos rústicos, y hacen el experimento, seguramente se va a caer el objeto o lo van a jalar, se rompe. Si es rompible, se va a romper.
¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre ambas telas? Lo que llamamos fricción. O sea, la fricción es la interacción entre cuerpos. ¿Sí? Ya ven que de repente he hecho el experimento aquí en clase de que tomo el plumón y lo aviento, ¿sí? Y se siguió hasta allá, hasta que chocó con el otro. Eso lo explicaría la primera ley de Newton. El plumón debería seguirse a menos que algo se lo estorbe o le cambie. Por eso se detuvo. ¿Bien? ¿Qué sucede si hago el experimento con el borrador? No se cae. Lo voy a hacer en el piso. Pues lo voy a hacer en el piso. No se cae. Arrojo el plumón. Y además rodó. Arrojo el borrador. ¿Qué pasó? Se frenó antes. ¿Por qué? Porque la forma en la que interactúa la parte esta de borra del plumón del borrador con el piso es más fuerte. Sí, es una fuerza. Se llama fricción. ¿Bien? Entonces, si usamos una tela que tenga poco efecto de fricción sobre el objeto va a tender a quedarse quieto. A menos, decía Newton, que alguna fuerza lo perturbe. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de fricción. ¿Sí? Digamos que es el opuesto al experimento que hice con el plumón, que es la primera ley de Newton, engloba ambos fenómenos. Los objetos en movimiento rectilíneo y uniforme deben seguirse a menos que algo los perturbe. Los objetos en reposo deben quedarse quietos en reposo a menos que algo los perturbe. ¿Sí? ¿Eso por qué salió? Se me olvidó, pero no importa. Fenómenos naturales. Sí, fenómenos naturales. Ok. La aceleración del acelerómetro, ya me acordé. Cuando un objeto cambia su velocidad, ya sea, ¿cuál es la velocidad del reposo? 0. Velocidad es, además tiene dirección, pues decimos en física es un vector, es cambio de posición, por ejemplo en X, se movió en función del cambio en el tiempo. Eso es velocidad. ¿Sí? Esto me da un número, B. Si la diferencia entre dos puntos, cambio de posición, va aumentando, pues delta X va cambiando, va haciéndose cada vez más grande. Si la diferencia de posición en función del tiempo es siempre la misma, pues la velocidad es constante, el cociente es constante. Decimos que el movimiento es uniforme. Pero si este número de arriba va cambiando y el de abajo se mantiene igual, ¿qué sucede con D? Pues el cociente va siendo cada vez más grande. La velocidad está cambiando. El cambio de velocidad, es vectorial, de chica, entre el tiempo se llama aceleración y también es un vector. O sea, de hecho, cuando va aumentando la velocidad, de hecho va aumentando esto va aumentando el valor de la velocidad. Entonces decimos que el objeto se está acelerando, va cada vez a una velocidad más grande, un número más grande de velocidad. Porque y se llama aceleración, pues va acelerando. ¿Qué sucede si este número delta B va siendo cada vez más pequeño y delta T se mantiene igual? Pues el cociente va siendo cada vez menor, la aceleración va disminuyendo. La aceleración, de hecho, si esta va haciéndose cada vez más pequeña, entonces la aceleración apunta en el sentido opuesto. Va disminuyendo y decimos que el objeto va desacelerando. En lenguaje común y corriente, frenando. Se frena, no, se desacelera. La velocidad disminuye hasta que se detiene, hasta que llega al reposo. ¿Bien? Bueno. Es lo que tienen
adentro los celulares inteligentes y las tabletas tienen un sistema electrónico que mide estas cosas, entonces se le llama, como mide la aceleración, se le llaman acelerómetros. Y hay empresas que han desarrollado un montón de aplicaciones que aprovechan la presencia del acelerómetro en la tableta, en el dispositivo. Originalmente se lo pusieron los fabricantes de estos dispositivos para que pudiera activarse al movimiento. ¿Se han fijado que su teléfono cuando está bloqueado y lo mueven, al menos se prende la pantalla? Es gracias al acelerómetro. Ah, ya tiene acelerómetro, entonces puedo ponerle un programita que aproveche el acelerómetro para otras cosas. Y es así como hay aplicaciones, yo conseguí una gratuita, que me permite hacer lo que hace un sismógrafo o un sismómetro. Un sismómetro mide movimientos del suelo o de la tierra o de objetos. ¿Cómo? Porque la velocidad del objeto cambia, está en reposo, hay un sismo, se empieza a mover, pasa de reposo a movimiento, hay un cambio de velocidad 0 a una velocidad m, hay una aceleración. Y luego, ¿qué pasa cuando está temblando? Todo el mundo grita, no, espérense, no. ¿Qué sucede con las cosas cuando está temblando? Se mueven hacia un lado, hasta donde dan, y luego, de hecho la tierra hace eso, el suelo hace eso, y por eso es que se mueven las cosas arriba del suelo. El suelo se mueve para allá, pero como no puede seguirse moviendo, que bueno, si no, imagínense, se detiene. ¿Qué sucedió? Aceleración negativa. Ah, pero luego se regresa. Aceleración positiva. Entonces, la velocidad y la aceleración están cambiando. Esta es la forma de la gráfica. ¿Vieron la otra imagen que publiqué en el grupo de Facebook y en Twitter? Y si no, veamos. No las vean, vean. Si los ven y les gustó, denle de pulgar arriba. Si no les gustó, pongan pulgar abajo ahí. Ok. Bien. Lo que hice fue poner mi tableta encima de un mueble. ¿Sí? Mi tableta está protegida, porque si se cae se puede romper. La pegué al mueble, la sujeté al mueble, un mueble altito. Dentro del mueble es una torre para gatos. Y lo que hice fue, incliné la torre para los gatos no estaban, si no el experimento lo he hecho con gatos, y la solté. Y entonces el mueble hizo esto, la tableta estaba encima, hasta que se detuvo. Y me pintó la gráfica. ¿Qué forma tiene? De una función parecida a esta. No exactamente esta, pero se parece a esta. ¿Ya la vieron? Sí. Ustedes revisen las gráficas que publica el sismológico. El problema es que en un sismo se mueve. ¿Bien? Y están las líneas muy juntitas. ¿Sí? La longitud de las ondas está muy pequeña, pero lo podríamos ampliar como moviendo el papel más rápido del tambor del sismógrafo. Es sismógrafo porque pinta el sismo. El sismómetro mide las aceleraciones. Son dos cosas diferentes, medir. Sismómetro mide, sismógrafo pinta. ¿Ok? Entonces, ese es uno de muchos fenómenos que tiene este tipo de comportamiento. Y además, si hay un objeto que está sujeto al piso y hay un sismo y se empieza a mover y de repente para el movimiento de tierra, pero el edificio tiene ciertas propiedades como magnitud, su altura, lo que hay adentro de él, equipo científico, aparatos grandotes que no deben estar ahí, etc. El edificio se sigue moviendo y a veces puede aumentar y se dañan y hay que tirarlos. Es la historia del edificio ese. Ese que está allá todavía. Un rato ya no estará, ya la universidad decidió que no hay remedio, hay que tumbarlo. Y algún día haremos otro, esperamos. Les digo, las cuestiones de presupuesto hay que optimizarlo. Bien,
Entonces, hay otro tipo de fenómenos, muchos fenómenos naturales que tienen estas formas que podemos describir con funciones trigonométricas no simples. O sea, no es la función trigonométrica simple, donde tenemos la función, la propiedad trigonométrica, sea el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante y el ángulo, sino algún otro componente que ayude a describir el fenómeno. Nos preguntamos cuál es el límite, finalmente, el tema de límites, sí, porque ya tenemos que irnos en un rato, el límite de x cuadrada por el seno de 1 entre x, cuando x tiende a 0. ¿Cuánto vale el ángulo, el límite? ¿Cuál es el valor que no está definido? ¿Cuánto da aquí? Por eso les dije, vamos a calcular esta y luego nos saltamos para acá. ¿Qué sucede aquí? Error. Inicialmente dice no definido. ¿El valor no definido cuál es? 0. Se acerca a 0. Hay una forma de poder aproximarse buscando funciones parecidas a esta. ¿Cuál función se parece a x cuadrada por seno de 1 entre x? A ver, fíjense. Aquí, de hecho, esta debe ser, esta curva debe ser, de hecho, un poco mayor en su... La distancia en una curva de una función trigonométrica, por ejemplo, del eje de x al valor máximo, se llama amplitud. Y lo representamos con la letra A mayúscula. ¿Bien? Toda función trigonométrica tiene valores de amplitud. La onda puede ser muy aburrida como esta, sin las variables adicionales, sin los parámetros adicionales, sin las cantidades adicionales. Y lo que voy a tener es una onda que tiene siempre la misma amplitud. La amplitud es el coeficiente, este número. La altura, vamos a decir, la altura hacia arriba o la bajura hacia abajo de la onda. Entonces, la amplitud aquí debe ser mayor que esta de acá, ¿sí? Esta A es más grande en valor absoluto que esta de acá. Nada más que no me salió bien pintado. Ok. Igual acá, tendría que ser por acá y luego abajo. Si lo pudiera pintar, más o menos sería esto. ¿Ok? Más o menos. El hecho es que yo veo que paso de valores mayores a valores menores conforme me voy acercando a 0 en x, tanto en los positivos de y como en los negativos. Esta altura es mayor que esta, que esta, que esta. ¿Sí? Como si pudiera ir así. ¿Y qué pasa del otro lado? Es lo mismo. ¿Qué función se parecería a esta si le sigo por acá? Ya está ahí. ¿Qué es eso? Una parábola, efectivamente. O sea, si quito la función trigonométrica, me queda la función de una parábola. En este caso, cóncava abajo. Y del otro lado, ¿qué hay? Otra función parabólica cóncava arriba. ¿Qué forma tiene esa? Pues menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que encuentro es que el x cuadrada por el seno de 1 entre x es mayor que
mi acordeón para no meter la pata. Digo, empezar la semana metiendo la pata como que no es muy sano. Es igual a, no es igual, es menor o igual a menos x cuadrada, y es x cuadrada por el seno de 1 entre x es menor o igual a más x cuadrada. Por supuesto, la parábola podría estar aquí, más lejana al 0, pero cuando se va acercando a la forma de la función trigonométrica, tiende a qué valores la parábola. El mínimo tiende a 0. Entonces, el límite de menos x cuadrada cuando x tiende a 0 será menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por el seno de 1 entre x, pero esto a su vez es menor o igual que, déjenme borrar aquí lo de la aceleración, que el límite de cuando x tiende a 0 de más x cuadrado. ¿Bien? Entonces, de esta manera puedo aproximarme al límite de la función trigonométrica. Y esto es lo que se conoce como bueno, le pongo una función que se parece a ella por debajo y otra función que se parece a ella por encima. La pobre función trigonométrica termina como el jamón del sándwich. Este es el que se conoce como precisamente la aproximación por medio del teorema del, en español, emparedado. Pero nadie la conoce así, sino es el teorema del, y pongámoslo en español, sandwich. No con W porque es en español. Si es en inglés, es con W. O como diría mi abuelita, del sándwich. Nos vemos, ya hace hambre, vamos por un sándwich y nos vemos mañana.